Te doy gracias, Señor, porque se siente la presencia de tu Espíritu, Señor, en este momento. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí hoy, Señor. Te pido por los que no han podido venir, Padre, por los que hace mucho que no vienen, para que tú los atraigas, Señor, con amor, Señor, y puedan estar aquí de nuevo. Te doy gracias, Señor, por todos los que han venido hoy y van a poder escuchar tu palabra. Te pido que estés quitando, Señor, todo velo y que abras nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor, y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los chicos pueden ir al aula. De 20 años para arriba ya no son chicos. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios y el tema de hoy es la voluntad de Dios como principio del reino. Y hay bastantes pasajes de la Biblia, así que les pido que tengan la Biblia a mano y los que no tengan Biblia que puedan estar compartiendo con los que están cerca. Vamos a buscar primeramente en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Mateo 6:10. Sabemos que, hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Sabemos que Dios, no solamente lo que figura acá, lo que figura en la Biblia, no es solamente Dios. Dios es infinito, es eterno, y Él no cabe dentro de este libro. Si Él cabiera dentro de este libro, entonces no sería Dios y no sería eterno. Sabemos que lo que está escrito en este libro, en este manual, es lo que Él quiso revelarnos a nosotros. Es solamente la parte que nosotros tenemos que aprender de Él y lo que se nos tiene que revelar a nosotros. No solamente es leerlo, sino que se nos revele, que se nos revele a cada uno, para que pueda haber un cambio de vida en cada uno de nosotros. La Biblia es la voluntad revelada de Dios al ser humano. Y en Mateo 6:10 nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y siempre nosotros, muchas veces esta oración, Padre Nuestro, la hacemos de memoria. Y no estamos pensando en realidad lo que realmente significa esto que le estamos pidiendo. Sabemos que en el cielo la voluntad de Dios se hace en el cielo. Y nosotros queremos que así como se hace en el cielo, se haga acá en la tierra y se haga en cada uno de nosotros, en nuestra familia, en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el tema es cómo lograr nosotros que la voluntad de Dios, como se hace en el cielo, se pueda llegar a lograr que se haga también en cada uno de nosotros. Y para eso está Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Dios Padre ha enviado a su Hijo y Jesús es el que nos va a revelar a cada uno la voluntad del Padre. Eso está en Marcos 3. No, perdón. Mateo 11:27. Le voy a pedir si alguien lo puede leer, porque yo acá no lo tengo. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que el que conoce al Padre es el Hijo. Y si nosotros queremos que se nos revele el Padre, que el Hijo nos revele al Padre, primero debemos conocer al Hijo. Jesús es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador para que Jesús pueda revelarnos a su Padre. Sabemos que Jesús vino a esta tierra
y Jesús mismo decía que el que lo ve a Él, ve al Padre. Todas las cosas que Él hizo y que Él hace, porque está vivo, al ver cómo obra en la Biblia, vemos cómo obra el Padre y sabemos cómo es el Padre. En Marcos busquemos 3:35. Marcos 3:35. Para Jesús es muy importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios, y de esa manera Él nos va a incluir en su familia. Él nos va a reconocer como su familia. Eso es lo que dice en Marcos 3:35. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Jesús es familiar nuestro. Es nuestro hermano mayor y es el que, como el hermano mayor que siempre guía o tiene que guiar al hermano menor, bueno, Jesucristo es quien nos va a guiar y nos va a guiar hacia el Padre. Así que tenemos que dejar que Él nos guíe para poder llegar al Padre, para poder hacer la voluntad de Dios. En Juan, en primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17. Primera de Juan 2:17. Bien, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Es muy lindo este pasaje porque nos dice que todo lo que vivimos acá en este mundo, en este lapso de tiempo en el que estamos en esta forma de vida, todo lo que vivimos pasa. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Por eso no tenemos que detenernos mucho en las cosas de este mundo, no afanarnos ni preocuparnos mucho por todo lo que el mundo nos pueda dar, ¿no? Lo que el sistema nos puede ofrecer, lo que la misma gente nos puede ofrecer, sino buscar, como dice, buscar el reino de Dios primeramente, ¿no? Dice que todo lo que vivamos acá pasa, incluso nuestros deseos. Hoy queremos tener un auto, después una casa, después una familia, y el Señor nos dice que todo eso pasa, todo eso va a acabar en algún momento. Pero dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el secreto de poder lograr permanecer para siempre, de poder tener, después que este cuerpo muera y nuestro espíritu pueda seguir viviendo para siempre junto con el Espíritu de Dios, en presencia de Dios y junto con su Hijo que está sentado a su derecha. Busquen en Lucas 14:33. En Lucas 14:33 nos afirma esto mismo que estamos viendo. Sí, tenemos mucha Biblia. Mucha Biblia, pero busca. Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces, el Señor nos dice que tenemos que renunciar. No es que no podamos tener cosas aquí o que no podamos tener anhelos mientras vivamos, sino que no nos aferremos a esas cosas, ¿eh? Que no dejemos que esas cosas, si hay algo que no lo podemos obtener o que sea algo que nos mantenga preocupados o que estemos pensando en si es algo que, no sé, por ejemplo, puede ser algo a lo que nos aferremos, puede ser una situación que vivimos, puede ser, supongamos, la pérdida de un capital, ¿no?
y que estamos siempre esperando y esperando a que se haga justicia con eso, y eso nos tiene atado, nos tiene preocupado, y eso con el tiempo nos va creando una raíz de amargura y nos va estorbando en el corazón. Todas las cosas a las que nosotros nos aferramos, o puede ser que esperamos quizá un viaje que nunca lo podemos lograr, o cosas que son del mundo, que son deseos nuestros y que quizá no son para nuestro bien, sino que nos perjudican, porque estamos siempre pensando y pensando en eso, y cuándo esto, y cuándo se va a dar, y cuándo lo voy a tener, y cuándo lo voy a lograr, y eso está estorbando en nuestro corazón, nos está dañando de a poco, y estamos deteniendo la bendición de Dios en la vida de cada uno. Dice la palabra también que Dios, la justicia de Dios, se revela desde el cielo para los hombres, y que los hombres detienen la justicia de Dios con nuestra propia injusticia. O sea, nosotros con nuestra injusticia detenemos la justicia de Dios para nosotros. O sea, la justicia de Dios es todo aquello que Dios tiene para nosotros. Todo lo que cada uno de nosotros nos merecemos, todo lo que Dios nos quiere dar a cada uno. Y cuando nosotros tenemos esas amarguras o esas preocupaciones a lo que pasan y siguen a lo largo de los años, estamos deteniendo el avance de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. En lo que es la voluntad de Dios, hay 3 niveles de la voluntad. Vamos a ver el primer nivel, y el primer nivel se divide en 3. El primero lo vamos a ver el primer nivel es la voluntad soberana de Dios. Busquemos en Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. ¿Esto se está grabando? Se está grabando, bien, porque yo tenía una preocupación, porque siempre veo que en el WhatsApp de la comunidad se pone la foto. Ah, bien. No, pero quería que le hagamos un poco de Photoshop, que salga rubio, o con algo. Ah, está bien, bueno. Falta de fe, eso es falta de fe. Bien. Apocalipsis 4:11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Acá se manifiesta la voluntad soberana de Dios, que Dios creó todas las cosas, que todos existimos y todo lo que hay existe, porque Dios lo creó y que Él es soberano sobre toda su creación, sobre todas las cosas. Después, en Crónica, Primera de Crónica, 29:11. Primera de Crónica, 29:11. Dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¿Qué significa excelso? Significa que Dios es mucho más grande que nosotros, es más grande que todo, es más alto, por eso le decimos Dios altísimo, porque Él es más alto que todos nosotros, y Él es todopoderoso, y Él tiene la victoria, Él tiene el honor, y todo está bajo su dominio. Y el último lo vemos en Salmos 135:6. Entonces, Dios creó todas las cosas son de Dios, y lo que vamos a ver en Salmos 135:6 es que Dios hace todo lo que quiere en todas las cosas o con todas las cosas. En Salmos 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares
y en todos los abismos. ¿Mm? O sea que por más que nosotros querramos con toda la fuerza y la oración muchas veces cambiar algunas cosas, tenemos que aceptar que Dios, si quiere hacerlo, lo va a hacer, y si no quiere hacerlo, no lo va a hacer, y tenemos que respetarlo lo mismo, porque Él es Dios y Él hace siempre, va a hacer lo que Él quiera con su creación, porque Él es todopoderoso. Bien, hablamos de la voluntad soberana de Dios, el primer nivel. Ahora voy a hablar del segundo nivel, que es la voluntad de Dios para sus hijos. Esto está en Salmos 143:10. Y este es muy importante, este versículo. 143:10. 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bien, o sea que vemos que nosotros solos no podemos hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él nos enseñe a hacer su voluntad, porque es Dios que con su espíritu va a enseñarnos y va a ayudarnos a que podamos caminar en tierra de rectitud, para que podamos ir enderezando nuestros pasos y para que nuestra vida pueda ir modificándose para poder hacer su voluntad. Este es el segundo nivel, la voluntad de Dios para sus hijos. Y el tercer nivel es la voluntad personal o el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Porque Dios tiene propósito para su creación, tiene propósito, puede tener un propósito para esta iglesia, pero además tiene un propósito para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que Dios ha querido que haga o que cumpla en cada uno de nosotros. Y eso se nos va a revelar a cada uno. Cuando busquemos de hacer la voluntad de Dios, va a llegar un momento que andando por ese camino de rectitud, Dios va a empezar a mostrarnos cuáles son sus propósitos para nuestras vidas independientemente. ¿Mm? Esto lo vamos a ver en el Salmo 138:8. ¿Querés leerlo, Miguel? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. O sea que acá en ese pasaje afirma que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que pedirle que nos enseñe a hacer su voluntad para que podamos cumplir esos propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Y recordemos que los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas no son solamente para nuestro beneficio, sino que Dios tiene propósitos para nuestras vidas, para que nosotros podamos beneficiar a otros, a otras personas. Los propósitos de Dios para nuestras vidas no son solamente para el beneficio nuestro, sino que podamos cumplir también con extender el reino de Dios. Para disfrutar de la voluntad de Dios se requiere no tomar la forma de este siglo y transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. O sea que eso lo vamos a ver en Romanos 12, capítulo 1 y 2. Romanos 12, capítulo 1 y 2. El Señor lo que quiere es que nosotros no nos apeguemos a las cosas de este mundo. Es Romanos 12, 1, 2. Quiere que no nos apeguemos a las cosas de este mundo, o sea, a las cosas que el sistema nos ofrece, ¿no? Que el mundo nos ofrece. Quiere que miremos un poco más arriba, que miremos en su palabra. Dice esta palabra
Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es muy importante, ¿no? Porque hoy domingo estamos en el culto, ¿no? Pero el culto no es solamente el domingo. El culto nuestro es todos los días, toda la vida. Y el culto racional, el culto nuestro es ese, que presentemos nuestros cuerpos cada día en sacrificio a Dios, buscando de hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor que Él nos da una mente nueva, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces, no puedo amar a Dios solamente, si amo a Dios solamente con el corazón y no lo amo con la mente, no estoy completo. También estoy deteniendo la voluntad de Dios en mi vida. Tenemos que lograr amar a Dios con la mente, con el corazón y con el alma para poder recibir realmente y poder hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si un caso común que nos toca a todos, el tema de, por ejemplo, las malas palabras. Las malas palabras no son solamente de la lengua, o sea, no es que la lengua dice las malas palabras, sino que salen de la cabeza, bajan a la lengua, de la mente bajan a la lengua. Entonces, si yo digo siempre, estoy todos los días diciendo malas palabras, en mi mente hay tantas malas palabras, no estoy amando a Dios del todo con mi mente. Hay algo en mi mente que falta que cambie para poder entregarle completamente al Señor mi corazón, mi mente y mi alma. Para que si yo estoy completo en el Señor, entonces voy a poder lograr ese cambio en mi manera de vivir. Continúa el pasaje diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien. Hablamos del tema de que nosotros detenemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es como cuando nosotros muchas veces, por ejemplo, venimos por una calle y nos encontramos con una rotonda, ¿no? Y empezamos a girar por la rotonda. Y giramos por la rotonda y giramos por la rotonda. Y hay veces que estamos 5 años, 6, 7, 10 años girando hasta que logramos salir de la rotonda. Al pueblo de Egipto le demoraron 40 años girando en la rotonda, hasta que lograron salir y obtener la promesa de Dios para ellos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Eso es tener la voluntad de Dios para nuestra vida, o de tener el propósito de Dios para nuestra vida. Seguir girando y girando alrededor de lo que nosotros queremos hacer, de nuestros problemas, de nuestra forma de vivir, que está basada en lo que el mundo nos ofrece, y no dejar todo eso de lado y a pedirle al Padre que nos ayude a hacer su voluntad. Bien. ¿Cómo tenemos que hacer para ir santificándonos y dejando las cosas del mundo, apartándonos del pecado y de la vieja vida? Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 2 y 3. Ya les voy a empezar a leer algunos yo, porque si no no va el... Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios es esa, es que nosotros nos vayamos santificando. No es que seamos... que nos pongamos el traje del cura con el moñito acá
eso no es santificarse. Santificarse es el cambio de vida. Muchas veces somos una cosa quizá por fuera, pero Dios es el que ve el corazón y ve cómo cada uno de nosotros vamos cambiando, y hay cosas que no la podemos ocultar. De nada podemos ocultar del Señor. Podemos ocultar o mostrarnos de una forma delante de algunos, pero Dios va a ver todo nuestro ser, ¿no? Entonces, de la voluntad de Dios no se escapa nada. Se los leo. Dice en Gálatas 5, 16 al 24. Dice, bueno, búsquenlo porque está bueno este texto. Sí, soy medio inconstante, ¿viste? Voy y vengo. Indeciso. Gálatas 5, 16 al 24. Se los hago buscar porque acá hay un testimonio mío. Entonces acá... No, mi mamá no sabe nada. No, sí sabe. Gálatas 5, 16 al 24. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el testimonio mío es que yo, antes de conocer al Señor, he andado en todas estas cosas, menos hechicerías y homicidios. O sea que tengo, pero para... Claro, ¿en qué? También. Así que, sí, realmente yo, cuando doy gracia, le doy gloria a Dios, porque realmente sé lo que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Entonces, realmente es... ¿Cómo? Exacto, sí, el Señor... Exacto. El Señor, cuando uno realmente le entrega el corazón, ya me han hecho... Homicidio, claro. Si no estaría preso, ¿no? No. Por eso me gusta esta palabra, porque uno por ahí lo ve a todo lo que dice y no se pone a pensar en todo lo que en sí uno ha estado o ha hecho alguna de estas cosas, ¿no? Pero yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá hemos estado en muchas de estas cosas, y el Señor nos ha ido sacando de toda esa mugre y nos ha ido llevando para su voluntad. Como dice la palabra, que el reino de los cielos se acerque a nuestra vida. Y sigue el pasaje diciendo, mas el fruto del Espíritu es amor. A esto tenemos que llegar. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, vemos que los que aceptamos a Jesucristo tenemos que dejar cosas,
tenemos que crucificar la carne, ¿no? Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos y damos ese paso de fe, es justamente cuando nos meten en el agua, estamos crucificando toda esa vieja vida, ¿no? Todo eso viejo muere y queda en el agua, queda en la cruz de Jesús. Y cuando salimos del agua, dice que Él nos hace un hombre nuevo, nos da una nueva vida, ¿no? Y a partir de allí, de ese momento, es donde empieza ese cambio y ese pedirle a Dios que Él nos ayude a hacer su voluntad y empezar a caminar por el camino recto. Ahora, ¿cómo cambiar la manera de pensar? Porque para empezar que ese cambio empiece en cada uno, tenemos que cambiar primero la manera en la que pensamos. Y eso lo vamos a ver en Romanos 2:18. La renovación de nuestro entendimiento se produce a partir del conocimiento de la palabra de Dios. O sea que para poder renovar, para poder cambiar la forma en la que pensamos, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y empezar a conocer para que pueda producirse el cambio en la manera en la que pensamos. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Lo mejor es la voluntad de Dios. Lo mejor está en la palabra de Dios. Entonces lo mejor para poder cambiar nuestra manera de pensar es empezar a leer y a buscar el conocimiento y la ayuda que viene de Dios. Y en Hebreos 13, capítulo 13, del 20 al 21. Hebreos 13, del 20 al 21. Bien, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ¿quién es entonces el que nos va a hacer aptos? Es Dios el que nos va a hacer aptos, y es gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, y dice la palabra que como pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no nos podíamos acercar a Dios. Entonces Dios envía, en un acto de amor hacia nosotros, envía a su Hijo, a su único Hijo, para que justamente nosotros podamos volver a tener esa comunión con Él. Jesucristo muere y paga por nuestros pecados para que nosotros podamos de vuelta volver a ser ayudados por Dios. Y de esa manera poder hacer la voluntad de Dios. De esa manera poder recibir la vida eterna. Una mente renovada tiene dos características. Teme a Dios y hace su voluntad. Es muy importante el temor a Dios. Y temor no significa terror, porque Dios no es un Dios de terror. Dios es un Dios de respeto, ¿no? Cuando nosotros, supongamos, los que hayan ido al servicio militar o hayan estado en contacto con los militares, uno no le tiene terror, le tiene respeto,
porque si no te meten preso, o los mismos policías, ¿no? Cuando hablan con sus mayores, tienen que tener respeto, porque si no, los meten preso o tienen consecuencias. Entonces es imposible que nosotros podamos tener fe si no tenemos temor a Dios. O sea, yo no puedo tener fe en Dios y no respetarlo, ¿no? Es básico. Si yo no respeto a Dios, no tengo fe en Él. Entonces, una mente renovada tiene dos características: teme a Dios y hace su voluntad. Eso lo dice en Juan 9:31. No lo busquen porque ya lo leí. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, ahí afirma lo que estábamos diciendo. La renovación de nuestra mente implica una permanente llenura del Espíritu Santo. Si bien cuando uno empieza en el camino y se bautiza, Dios nos da de su Espíritu Santo, pero nosotros constantemente tenemos que estar buscando la llenura del Espíritu Santo para cada ocasión, para cada día, porque siempre se nos van a presentar situaciones diferentes y vamos a necesitar una ayuda y una llenura distinta del Espíritu Santo. Esto lo dice en Romanos 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice el pasaje: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, o sea que ¿cómo podemos ayudar a nuestra mente a que se renueve? A que constantemente y día a día, ante cada situación, antes de tomar malas decisiones, podamos renovar nuestra forma de pensar y podamos actuar diferente. Actuar diferente es justamente el cambio en la vida de uno. Bueno, dice que cuando nosotros le pedimos a Dios, muchas veces le pedimos cosas que no necesitamos, o le estamos pidiendo le estamos pidiendo algo que realmente no es el problema, no es la solución nuestra. Pero dice que cuando nosotros le pedimos a Él, que el Espíritu es el que intercede con gemidos indecibles, y que el que escudriña el corazón, ¿no? Que Dios sabe cuál es el problema de cada uno de nosotros, qué es lo que tiene que ir cambiando, qué es lo que tiene que ir moldeando. Entonces, el Espíritu es el que intercede y que según y conforme a la voluntad de Dios nos va a ir dando a medida de lo que necesitemos, aunque muchas veces no es lo que le pedimos, pero es lo que nosotros vamos necesitando para lograr ese cambio y ese querer hacer la voluntad de Dios. Siempre que le pidamos al Señor, Él nos va a ir dando para que nos acerquemos a su voluntad. Nunca nos va a ir dando para que nos alejemos. Siempre nos va a ir dando para que nos acerquemos. Algunos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta para comenzar a hacer la voluntad de Dios. Busquemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. La voluntad de Dios es que siempre le demos gracias a Él en todo. Ya sea que estemos pasando por una enfermedad, por un problema de trabajo, por el fallecimiento de alguien, la pérdida de algún familiar,
por algún problema económico, por lo que sea que estemos pasando, problemas en la pareja, quiere que siempre le demos gracias. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. O sea que no dice a veces o solamente cuando ustedes estén bien, den gracias. No, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Es necesario también hacer la voluntad de Dios en nuestra manera de trabajar. Esto lo vamos a poder ver en Efesios 6, versículos 5 y 8. Muchas veces estamos o hemos pasado por algunos trabajos en donde hemos sido empleados y no nos han pagado como queríamos o no nos pagan como queremos, nos tienen más horas de las que nos tienen que tener, nos tienen la mitad del sueldo en blanco y la otra mitad no, o no te pagan en el aguinaldo, o tenés problemas con otros empleados que no quieren hacer las cosas como el patrón quiere. Bueno, incluso cuando uno es patrón o uno es dueño de su propio negocio, también tiene que cumplir en emplear a personas y poder pagarle lo que la persona es digno, ¿no? No porque el de al lado pague 10 pesos, yo le voy a pagar 10 pesos. No, porque la voluntad de Dios es que nosotros sembremos, o sea, que demos lo que queremos recibir también. Si queremos recibir, nosotros queremos vivir bien, ¿cómo le voy a pagar a un empleado algo que no le alcance ni siquiera para vivir? Entonces, ¿qué estoy sembrando? Este versículo, este pasaje nos habla de todo eso. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, dice, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que nosotros lo que hagamos, eso vamos a recibir, ¿no? Esa es la ley de la siembra y de la cosecha. Y nos está diciendo el Señor que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como si fuera para el Señor. Y esto también va para los que están estudiando. Veo una fila acá. O sea que si ustedes estudian, tienen que estudiar como para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que les va a retribuir más adelante en sus trabajos y en sus vidas. Si yo estudio, como estudiaba yo, para que no me rete mi mamá, ¿no? Entonces no estoy estudiando para el Señor. Estoy estudiando para que no me reten o para que no me pongan en penitencia o para que me den plata, ¿no? Entonces tenemos que, todo lo que hagamos, hacerlo como si fuera para Dios, porque de Él vamos a tener la recompensa. Bien, dice en 1 de Pedro 2, del 13 al 16. Búsquenlo porque está muy lindo también. 1 de Pedro 2, del 13 al 16. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces lo que Dios nos dice es que nosotros nos presentemos como testimonio. Muchas veces no hace falta ni siquiera hablar, ¿no? Si yo estoy al lado de una persona que hace las cosas mal y él me ve que hago las cosas bien, entonces solamente esa persona o va a cambiar y va a empezar a hacer las cosas bien, o se va a apartar de mí
porque va a saber que somos un yugo desigual, que yo quiero hacer las cosas bien y él las quiere hacer mal, ¿no? Entonces de esa manera también marcamos la diferencia y hacemos la voluntad de Dios. Este se los leo yo. En Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice el Señor que Él conoce que tenemos poca fuerza, ¿no? Y eso es lo que muchas veces nos pasa, o siempre, que queremos seguir y hacer la voluntad de Dios, pero tenemos poca fuerza, ¿no? Pero las fuerzas nuestras no es que nosotros vamos a poder seguir y hacer la voluntad de Dios con nuestra fuerza. Eso lo vimos en los primeros textos. ¿Por qué? Porque dice que Dios es el que nos va a dar la fuerza, ¿no? Que Él renueva nuestra fuerza para que podamos hacer su voluntad. Dice el Señor en 1 de Tesalonicenses 5, 19 al 22. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 19 al 22. Dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El Señor nos dice: abstenete, ¿no? No es que vas a ir a hacer lo que está malo con otro, no, porque te podés llegar a contagiar. Entonces dice: abstenete de todo mal. Retené lo bueno, ¿no? A donde vayas, por más que veas cosas malas, siempre va a haber algo bueno. Entonces retené lo bueno y aprende de lo bueno. Y también dice: no apaguéis al espíritu. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos las cosas que nosotros queremos, estamos apagando el espíritu, lo estamos entristeciendo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios y seguimos al mundo o seguimos lo que nosotros queremos hacer fuera, lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que dice la palabra de Dios, nos estamos alejando. Dice que el pecado es lo que separa a Dios del hombre y el pecado es lo que entristece al espíritu, ¿no? Entonces nosotros tenemos el espíritu, Dios nos los dio, pero el espíritu no nos va a poder ayudar si nosotros todo el tiempo lo estamos entristeciendo. Va a llegar un momento que el espíritu se va a apagar y ya vamos a estar solos, ¿no? Sin rumbo. Si queremos caminar en la voluntad de Dios, debemos recordar siempre que el que retrocede no agrada a Dios. Esto lo dice en Hebreos 10, Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Hebreos 10, versículo 35 al 39. Dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. Y esto es para que lo tomemos todos. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermoso este pasaje porque nos dice que
no perdamos la confianza, ¿no? Que cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en Jesucristo, tarde o temprano va a llegar el galardón, o sea, el premio, ¿no? Todas las cosas que Dios tiene para nosotros o nos promete van a llegar. Solamente tenemos que confiar en Dios. Y es necesaria la paciencia, dice. O sea que tenemos que ser pacientes y hacer la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos paciencia y empezamos a hacer la voluntad de Dios y pasa un tiempo, pasan años y vemos que las promesas no llegan y desistimos y dejamos y nos vamos por nuestros propios caminos. Hay un ejemplo que es que a veces hemos escuchado, el ejemplo de cuando una persona se cae en un pozo. Cuando uno se cae en un pozo ciego, un pozo profundo, y literalmente cuando está abajo del pozo, está muerto, porque no tiene forma de salir de ese pozo. Entonces tarde o temprano vas a terminar muriéndote, ¿no? Entonces la única oportunidad que tenemos es esperar que venga alguien que nos salve de ese pozo. Y cuando venga esa persona y nos tire una cuerda para salvarnos, vamos a tener dos opciones. O nos morimos, seguimos muertos, o tomamos de la vida, ¿no? Tomamos la cuerda y hacemos fuerza para subir arriba. Y eso es lo que hizo Jesucristo, y eso es lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Él es el que está en la boca del pozo de cada uno. Y Él es la única posibilidad que tenemos de recibir la vida, y la vida en abundancia, la vida eterna, que es lo que nos promete Dios si aceptamos a su Hijo como nuestro Salvador. Y dice la palabra, porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que Jesucristo va a venir. Y es lo que nosotros estamos esperando, que Jesús venga. Y sabemos que va a venir. Y sabemos que hoy, espiritualmente, Él está aquí con nosotros, ¿no? Nos está acompañando y está dentro del corazón de cada uno. Y el que todavía no lo haya recibido, puede hacerlo. Ahora puede hacerlo ya. Para empezar a tener esa vida y para poder salir de ese pozo en el que cada uno pueda llegar a estar. Y es muy importante lo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿no? Nosotros si ganamos, si vamos enderezando nuestra vida, si vamos dejando todo eso que estaba mal y de repente tenemos un problema, una situación, no nos alejemos, no nos aferremos de las cosas del mundo y no nos alejemos de lo que Dios quiere, sino que aferrémonos más, agarrémonos más fuerte de la voluntad del Señor para poder preservar el alma, para que nuestra alma, para que nuestro espíritu pueda seguir y no como mucha gente que piensa, bueno, pero ¿cuánto puedo vivir? 50, 60, 70, 80 años, nadie sabe bien cuántos años va a vivir, pero solamente vivir y quedarse con esto, con lo que vivimos acá. Y eso que sentimos adentro, eso que nos llama, que nos dice que hay alguien. Y ayer cuando le cuento a todos, fuimos con los chicos al Pan de Azúcar, subimos hasta la cruz, ayer sábado. Y cuando llegamos arriba y veíamos el paisaje, nos deteníamos mirando el paisaje y aunque no conozcas de Dios, aunque nunca nadie te haya dicho nada de Dios, nunca hayas leído la Biblia, con solo ver el mundo, la perfección de las montañas, de las aguas, del cuerpo humano, de cómo funciona todo y cómo está todo sincronizado, es innato ya en el ser humano que sepa que hay un creador, que hay un Dios, que hay algo superior y que es soberano y al cual le tenemos que entregar nuestra vida porque solo de Él mana la vida, ¿no? Él es el que creó y el que da vida a todo. Entonces de Él vamos a recibir
la vida a través de su Hijo. Así que les pido que nos pongamos de pie y que hagamos una oración, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Padre, por cada palabra que sale, Señor, de tu boca, Señor. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Jesús, te damos por tu infinito amor, por lo que haces por nosotros. Te pedimos, Jesús, tú que estás a la derecha del Padre, que puedas estar hablándole de nosotros, Señor. Te pedimos, Papá, en el nombre de Jesús, que estés mirando el corazón de cada uno, Padre, que te estamos buscando, que queremos enderezar nuestros caminos, que queremos hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos para que nos ayudes, porque nosotros no tenemos fuerzas, para que renueves nuestras fuerzas, para que quites, Señor, todo lo que estorbe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras vidas, para que podamos llegar a ti, Señor, llegar a hacer tu voluntad, llegar a recibir, Señor, ese propósito y poder cumplir, Señor, con tu propósito para cada uno de nosotros, Señor. Que le puedas estar revelando a cada uno cuál es tu propósito para cada una de sus vidas, Señor. Te doy gracias y te pido que nos sigas acompañando y que nos sigas bendiciendo a cada uno, Señor, que salgan todos renovados, Padre, que llenes con tu Espíritu Santo a cada uno y que esta bendición, Padre, llegue a las familias de cada uno, a las casas de cada uno, que todos puedan estar a través de nosotros recibiendo esta bendición y tu palabra, Papá, que podamos ser luz en la oscuridad y que podamos cumplir, Señor, para ser agradables, cada vez más agradables a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 164. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser.